Hola, ¿cómo estáis? Hoy aprenderemos a decir la hora y acabaremos de aprender los números. La pregunta más básica es ¿qué hora es? A lo que responderemos, por ejemplo, las 4. La forma más básica es esta, la o las más hora. En caso de ser la 1, siempre diremos la 1. Con todas las otras horas utilizaremos el artículo las 2, las 3, las 4. Para añadir los minutos diremos la hora más i más los minutos. Las 2 y 5, las 2 y 20, las 8 y 40. Vale, hasta aquí es muy fácil, pero vamos a ver los puntos especiales. Como antes os he dicho, esto sería las 2 y 15, las 2 y 30 y las 2 y 45. Pero hay otra manera de decirlo. Las 2 y cuarto, las 2 y media y las 3 menos cuarto. Cuarto es una parte de 4. Media es la mitad. Y con menos cuarto queremos decir que falta un cuarto de hora para esa hora. Por esa razón diremos la hora que tiene que ser después de esos 15 minutos. Muchas veces también utilizaremos el verbo ser. Decir simplemente las 2 y cuarto sin contexto puede ser confuso. Es mucho mejor decir son las 2 y cuarto. Si queremos saber a qué hora se hace algo, preguntaremos ¿a qué hora? Más verbo conjugado. Por ejemplo, ¿a qué hora comes? La respuesta también es muy simple. Como a las 12 y media. Voy a alargar la respuesta a ver si la entendéis. Pero el fin de semana como a la 1. Pero significa hajiman o kunde. Y fin de semana, juman. Pues eso es todo lo que tenéis que saber de las horas. Ahora vamos a terminar los números. La última vez que hablamos de los números lo hicimos hasta el 99. Después del 99 viene el 100. A partir de este número se dirá diferente. El siguiente es el 101. Recordad bien, a partir de 100 ya no diremos 100. Después seguirían 102, 103, 104. Después tendríamos 200, 201, 202. Con los siguientes números igual. 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900. Entonces, vamos a ver números con más cifras. 1000, 1001, 1002... Aquí no hay problema, todos siguen igual. Salud. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 y 9000. 10.000. Como veis, a partir de aquí también seguirá igual. Otros números más grandes son 1 millón, 2 millones, 3 millones, 100 millones y 1000 millones. Realmente no solemos utilizar cifras tan altas, supongo que en coreano tampoco. Os dejo varios números para que veáis cómo se escriben. 125, 3405, 692.187, 4,5. Algo del vocabulario del dinero. Moneda, billete, euro, won. Pues eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier pregunta, dejadmelo en el comentario. También espero que os animéis y me digáis en los comentarios la hora. Por ejemplo, si cuando termina el vídeo son las 2 y 22, poned esto. Os responderé si lo habéis escrito mal o bien. Bueno, pues eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós y hasta pronto.